noches. Le damos la bienvenida a la segunda temporada de Noticias Urbanas TV. Es el primer programa, el segundo ciclo. Va a haber varios cambios, esperemos que le guste. El primero de ellos, inevitable, de ahora más va a estar Cristian Noble. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Norman? Bienvenidos a todos. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá en esta nueva temporada. Esperemos que la segunda sea mejor que la primera, ¿no? Y esperemos. Las segundas partes no tienen buena, ¿cómo se dice? Buena prensa, pero bueno, veremos. House of Cards, ¿podemos decir que fue superadora la segunda temporada o no? Ahí estamos. Bien. Bueno, para arrancar el programa tenemos una nube, una especie de nube de tags, como es en online, pero con algunas palabras que marcan la agenda de la semana. A ver. Son las palabras claves de la semana, Norman. Vos sabés que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pasan tantas cosas todos los días que la verdad no llegás a tiempo, pero mencionamos algunas. Por ejemplo, China, el nuevo billete de 50 pesos en homenaje a los caídos en Malvinas, sí. Exactamente. Cristina, el dólar, debate, Twitter, seguridad, el feriado, el tsunami en Chile, sí. La inflación, bueno, un montón de temas, el fútbol, Zaffaroni, Lula Palusa, porque también pasó. Igualmente hay una palabra que es clave y que marcó claramente la agenda, que es linchamiento. Linchamiento. Si es linchamiento o no es linchamiento, ahora se lo vamos a preguntar. Yo ya sé que usted vio muchos debates, leyó editoriales, debe estar cansado del tema del linchamiento. Ahora tenemos una palabra del ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad que yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque no es ni un espectador ni un opinólogo. Es un experto en la materia y además es un ex juez federal. Bienvenido, Guillermo Montenegro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Qué le parece cuando ve una imagen así como es la de Rosario, que termina en una muerte, o bien lo de Palermo, que ahora hay otro suceso también similar? Yo creo que primero uno tiene que tratar de darse cuenta si esto son hechos aislados o es algo que ya viene ocurriendo dentro de una seguidilla de casos similares, y ahí es donde nosotros tenemos que realmente prestar atención claramente y tomar decisiones como conductores políticos, ¿no? Me parece que está claro de que ya uno o dos casos pueden ser casualidad, ya más de esta repetición de casos hacen que nosotros nos pongamos atentos y sepamos que esto es una forma en que la sociedad se está expresando, mal, pero que se está expresando, y que de una manera nosotros tenemos que ver cuáles son las conductas que tenemos que corregir, asumiendo las responsabilidades que tiene la política en este tipo de casos. Sí. Técnicamente, ¿son linchamientos? Y termina siendo un homicidio en riña en el caso de Rosa, salvo que se puede identificar claramente quién es el agresor, donde si se identifica claramente quién es el agresor es homicidio. O sea, ahora, yo muchas veces lo he vivido, no sé vos, Cristian, pero por ejemplo en el subte, que viajo a diario, de que se dan situaciones en las que se encuentra o se engancha un punga, como quien dice, y se da una situación violenta. Digo, ahora, ¿qué pasa? Hay un fogoneo mediático, que ahora hay una seguidilla, aparece en todos lados, se tapa de los diarios. Yo creo que primero es la sociedad tiene un mal humor social realmente importante, sí, donde entiende que el Estado no le está dando respuesta a su reclamo. Y yo creo que estamos peor que la ley de Talión. O sea, por la ley de Talión por lo menos se igualaba la proporcionalidad del castigo, digamos, ¿no? O sea, en estas situaciones como que el castigo es desproporcionado. Pero hay que, en vez de seguir diciendo que esto ocurre, me parece que hay que ver qué hacemos nosotros para que no siga ocurriendo. Y mientras la gente no tenga claro el nivel de confianza que tiene que tener en las instituciones, puede asumir, erróneamente, pero puede asumir que tiene que ejecutar la justicia por mano propia. Entonces esto me parece que es lo grave y es la deuda que tiene la democracia con la sociedad, ¿no? Porque en definitiva, en estos 30 años no se ha podido resolver claramente el tema de seguridad en todo su aspecto. Y en definitiva esto es lo que está haciendo que la gente hoy reaccione como reacciona, que está mal, pero que nosotros como responsables cada uno del área, y no importa el partido político que seamos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Recordemos que esta situación, ministro, sucede a partir de... A ver, el hecho lo convierte en noticia un periodista que va con su teléfono, con su smartphone, como hacemos habitualmente todos nosotros, saca una foto, la sube a Twitter y dice, ahora en Palermo hay un linchamiento. Sí, que justo estaba ahí, ¿no? Claro, ese tuit lo retuitea Jorge Rial y se convierte en tendencia. Ahí los medios lo levantan y convierten el hecho en noticia. ¿Ustedes del ministerio habían tenido o habían escuchado algún caso similar tiempo atrás? Porque de repente esta semana, la moda del linchamiento, la semana que viene por ahí va a ser otro tema, pero digo, es la primera vez que ustedes escuchan sucedió un hecho delictivo y la gente hizo justicia por mano propia. En grupo, ¿no? Sí, ha ocurrido no con el nivel de repetición o el nivel de conocimiento que se tiene en estos últimos 10 días. Está claro de que esto existe, ¿no? Y está claro de que esto ocurre en distintas jurisdicciones. No es que uno dice, bueno, en tal zona de la ciudad de Buenos Aires la gente está enojada por que pasa tal cosa. En los subtes, digamos, en los subtes
uno dice, bueno, esto pasaba en el subte y de vez en cuando pasaba. Ahora, esto está pasando en Rosario, en Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en Río Negro. Entonces decís, bueno, esto es una repetición que está pasando en la Argentina. Claro, sí. Y esto es una falta de respuesta que está dando la política argentina a una situación puntual. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque fácilmente uno trata de echarle la culpa a los jueces, a la justicia, a la policía, a las leyes. Yo creo que la gran responsabilidad acá es de la política, que en definitiva elige los jueces, que en definitiva marca cuáles son las leyes que uno tiene que se llevan adelante y las votaciones dentro del Congreso. La elección de jueces se hace a través de la política, y eso está claro con Ahora, el Consejo de Magistratura. Es peligroso. Yo escuché, ¿no?, a Macri y de Macri para abajo ustedes, el discurso que tienen. Yo coincido que esto se da por una ausencia del Estado. No sé si, yo creo que de directrices o de reglas, ¿no? No sé si la ausencia de Estado es total, pero ahora, decir que esto se produce por hartazgo de la gente, por ausencia de Estado, por indefensión, ¿no es también estar ahí en el borde de decir, de justificar alguna acción violenta? Perdón, ahí estamos viendo la placa donde Macri concretamente habló de la desesperación, cuando le preguntaron por los linchamientos. Yo creo que bueno, el hartazgo lo usó Bernie, el hartazgo de la gente, ¿no? O sea, esto tengámoslo en cuenta. A ver, está claro que ocurre. Sí. Y en el que ocurra es cómo se sale desde ese lugar. O sea, el análisis nosotros lo podemos decir, bueno, esto tiene que ver por el mal humor social. Sí. Yo creo que básicamente porque la gente entiende que hay una falta de respuesta. La falta de respuesta es decir, una persona que comete un delito, prácticamente tarda más tiempo el policía en escribirlo que esta persona esté privada de su libertad. Sí, no, yo hoy lo escuché en la radio que usted decía, con respecto a la última detención en Palermo, ¿cuánto estuvo demorado el delincuente? La regla era que una persona era conducida a tribunales y su libertad la recuperaba después de prestar declaración frente al juez. Exacto. Hoy la regla es que directamente se disponga por comisaría de libertad por teléfono. Entonces, me parece que esto... O sea, el juez llama por teléfono No, y dice... el policía llama y dice, mire, tuvimos una persona en Sí. estas circunstancias, y dice, bueno, constate en el domicilio, fíjese si tiene antecedentes, si está todo bien, déjenlo en libertad. Y que después yo lo voy a ¿Y citar. eso cuánto puede demorar? 3 horas. O sea, en 3 horas está 3, fuera 4 del- horas, exactamente. Digo, con lo cual, esto me parece que en la situación actual, y que los jueces son parte del Estado, o sea, y Sí, esto claro. está claro, y esto cada uno dentro de la división de poderes, y con cada uno con la independencia que tiene que tener el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, son parte del Estado. Me parece que una situación como la que se está viviendo hoy está claro de que tiene que haber una responsabilidad de cada uno de los actores. La policía en actuar rápido y bien, la justicia actuar rápido y bien, la política actuar rápido y bien, y también serenar. O sea, porque esto también nosotros tenemos que tener claro de que esto no puede seguir ocurriendo. No, o sea, que sin nosotros lugar tenemos a que dudas. hacer el trabajo que tenemos que hacer, analizar por qué pasó, pero trabajar claramente para que esto no ocurra. Yo creo, perdón, ¿no? Algo clave que tiene que hacer, más que nada desde el gobierno nacional, es decir, darle un corte a la situación y no esperar que haya una avanzada, una escalada de la situación. Pues hay una cuestión clave. ¿Qué pasa si en el medio de la turba, ¿no?, está atacando al delincuente? El delincuente reacciona y mata a uno de los que lo están agrediendo. Esa situación, no sé cómo puede desencadenar. Bueno, de hecho, en el video que estamos viendo, que es de Rosario, aparentemente está muerto ese chico, ¿no? O sea, sucedió la situación que estás Sí, ahí planteando, está. pero al revés. O sea, digamos, el linchamiento efectivamente condujo a un asesinato. Ahora, usted un poco lo que está planteando dentro de sus argumentos, ministro, habla de un concepto que yo escuché en estos días, y es el tema de la justicia express, esta especie de juicios express, ¿no? Porque la sensación del ciudadano común y corriente es, salgo a la calle, voy con mi mujer, le afanan la cartera de mi mujer, está bien, lo agarramos, lo linchamos, de repente nosotros somos los responsables, los culpables, el tipo hace 12 horas después del hospital, pero sigue afanando o sigue robando, pero a él no le pasa nada. La verdad que... Digo, a ver, esa por es eso, la sensación real, ¿no? La modificación que tiene que haber no es de una ley, de un código, es del sistema. Sí. O sea, si nosotros pretendemos que una investigación de un código que se puede llegar a modificar o no, la van a hacer las mismas policías que hace 3 meses se levantaron porque no pagaban, no cobraban lo que tenían que cobrar, tampoco el sistema funciona. Y si se va a aplicar las leyes... Es decir, miren, la verdad que nosotros tenemos una modificación integral. Tenemos que mencionarlo eso. Tenemos que preparar bien a las policías, capacitarlas, entrenarlas, pagarles bien, modificar las leyes que haya que modificar, el sistema carcelario que haya que modificar, la justicia lo que haya que modificar, pero no es modificando una cosa que vamos a solucionar. Hay que tener claro de que este sistema fracasó. O sea, y esto no es echarle la culpa ni al Estado, ni al gobierno nacional, ni al gobierno local, decir, miren, esto es una realidad, este sistema fracasó. Entonces, a partir del fracaso del sistema, tenemos que ponernos de acuerdo todo lo que estamos trabajando y somos parte de este sistema para modificarlo y que la gente tenga respuesta como corresponde. Pero decir que esto anda bien es mentira. O sea, Pero es una está claro. cuestión...
práctica o metodológica o conceptual? Porque Mauricio fue muy duro con Zaffaroni, dijo, sus perspectiva garantista no nos condujo a nada, ¿no? La realidad es, Mauricio tomó ahí está la frase, las cosas que plantea Zaffaroni nos han hecho mucho daño, su abolicionismo, ahí fue fuerte lo que dice, no conduce a nada. Por eso le pregunto, ¿es una cuestión normal, conceptual, filosófica o es una cuestión práctica? Yo creo que directamente el gobierno nacional no ha tenido un trabajo claro en materia de seguridad, y básicamente por una cuestión ideológica. O sea, me parece que hubo gestiones enteras de seguridad en el gobierno nacional que era casi peligroso hablar del tema. ¿Y con el control de la metropolitana qué se puede hacer? Yo creo que, a ver, está claro de que Mauricio, entendiendo, el político que hace, trata de entender cuáles son los problemas de la gente y solucionarlos. O sea, cuando en el 2007 Mauricio es elegido jefe de gobierno, no había la ciudad. Lo único que hacía en materia de seguridad era contratar a la Policía Federal adicionales. Sí, o sea, y se toma una decisión clara que tiene que ver no solamente la conformación de una fuerza de seguridad como la metropolitana, que hoy ya nadie duda de su existencia y tiene alrededor de 5.000 efectivos, más de 2.000 cámaras en la vía pública, un control del espacio público, un mejoramiento del Ministerio Público también y de la justicia. O sea, todo tomando una decisión en lo que es materia de seguridad, que no es únicamente policías cámaras. O sea, esto me parece que hay que tener claro de que seguridad también claramente es desarrollo sociales, educación, es salud, es cultura, son ejes transversales que tienen que tener el gobierno que delimiten la desigualdad. O sea, lo que más claro aplica en la seguridad es la desigualdad. Y sobre eso no solamente tiene que trabajar el gobierno local y el gobierno provincial, sino el gobierno nacional. Es decir, señores, estos son los lineamientos de acá a 15 años donde queremos estar en esta situación. Claro, pero cuando uno es considerado el enemigo es difícil, ¿no? Sentarse a hablar. O sea, yo nunca tuve una charla clara de políticas públicas sobre materia de seguridad. Y al margen ni siquiera ahora. Hoy nosotros tenemos un muy buen diálogo en lo operativo. Pero con Bernie usted levanta el teléfono y lo atiende. Usted si le pedimos su celular, lo tienen los contactos en el WhatsApp, en el chat. Sí. Operativo, o sea, alguna situación. ¿Le manda WhatsApp a Bernie? Mensaje de texto. Mensaje de texto. Él no tiene WhatsApp. No sé, la verdad es que nos mandamos mensaje de texto. Pero esto tiene que ver con el trabajo y está bien. O sea, y yo tengo un interlocutor del otro lado, del gobierno nacional, que podemos hablarnos 2, 3 de la mañana cuando hay un conflicto y esto existe y esto no existía en la gestión anterior. Pero no hay planeamiento ni una política. Yo creo que es un debe que tiene el gobierno nacional, no solamente en el área de seguridad. En el área de seguridad hoy está muy claro, que es, señores, sentémonos. Hubo un atisbo hace poco, puntualmente en el tema narcotráfico, donde Capitanich citó a todos los ministros de justicia del país, en el cual yo también fui invitado, donde se empezó a trabajar en algo que tiene que ver, bueno, qué es lo que vamos a hacer con relación al narcotráfico. ¿Y eso en qué quedó? Por ahora hubo una sola reunión que fue en Casa de Gobierno, que yo creo que les dije, le digo, miren, me parece que es muy importante esto, si esto sirve como puntapié inicial, no para los medios, sino realmente para que nos arremanguemos y empecemos a trabajar en una problemática como el narcotráfico, que claramente hizo que no solamente aumentara el delito, sino aumentara el nivel de violencia de los delitos y también la baja de la edad de las personas que cometen delitos. O sea, porque un chico que empieza a consumir, antes el que empezaba a consumir a los 17, 18 años, hace 30 años estamos hablando, y ahora es 10, 12. Sí, claro. Entonces la verdad que ahí te modifica absolutamente todo. Montenegro, en este momento me gustaría que haga un raconto de en qué comunas está la metropolitana y hacia dónde apuntan, por lo menos a fin de año y el año que viene. Hoy están las comunas 12, en la comuna 5 y en la comuna 4. O sea, estamos apuntando a terminar el año conformando todo lo que es el cordón central, prácticamente de Retiro a Constitución, todo zonas lo que es bien calientes, claro, toda la zona de la 9 de julio, incluso ya trabajando en todo lo que es subte también, juntamente con la Policía Federal, que el trabajo ha mejorado mucho en todo lo que es la reducción de pungas, digamos, básicamente, teniendo en cuenta mucho la relación con la comunidad y hablando con la instalación de cámaras en el lugar, y terminar el año prácticamente ya con 5.600 efectivos, consolidando todo lo que hay, más la 9 de julio, micro y macrocentro, más subte. O sea, este es un poco... La 9 de julio es un problema también, ¿eh? La 9 de julio es un problema, hoy está realmente vigilada por cámaras y hay más de 20 personas privadas de su libertad por semana, con la salvedad que hacía que empezábamos... 20 detenciones por semana ahí. Sí. Pero que 3 horitas, ¿no? Pero bueno, pero el Metrobús... 3 horitas preso y después sale de nuevo. Exactamente. Y esta problemática no solamente la tiene la Policía Metropolitana, la tiene la Policía Federal. Y que la misma persona que detienen en la semana que viene está nuevamente en el mismo lugar. La misma persona. O nosotros o la Policía Federal. Y esto muchas veces lo hablamos con
con Bernie y los jefes de policía entre sí, de la problemática que tenemos. La famosa puerta giratoria. Y sí. Bueno, Norman, no es que nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo más. Pero hay que terminar. Hay que terminar. Nos quedó rugby, nos quedó... ¿Qué le dijo? O sea, si en el mano a mano, cuando están cara a cara con Capitaine, le dicen, bueno, ¿qué le responde cuando usted le habla de inseguridad? Si hay una voz oficial y una voz Claro, un off the record, pero bueno. Para la próxima. Tenemos todo el año, ¿no? En teoría. Sí, por supuesto. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos para el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Gana tiempo y ahorra dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Bueno, acá estamos de vuelta, segundo bloque. Ahora vamos a la realidad económica. ¿Usted está preocupado por el bolsillo? Nosotros también. Trajimos de invitados a 2 economistas. Cristian, ¿con quién vamos a estar? Tenemos 2 economistas, Gastón Rossi, director de LCG, correcto, y el señor Jorge Todesca, director de Finsoport, a quien yo me tomé el atrevimiento de decirle que le he puesto un adjetivo, ¿sí? Un apodo. Un apodo. El valiente, porque Jorge, hay que reconocerlo públicamente, se enfrentó al secretario todopoderoso Moreno cuando nadie se enfrentaba, así que es cierto, vale el reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, inflación 2 puntos, diría yo, ¿no? Para arrancar. El gobierno antes, no sé cómo hacía, pero hasta hace muy poquito, ¿no? Terminaba el año, inflación anual, la peleaban para que no sea de 2 dígitos, y de repente, bimestre, 7.22 el oficial. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos yendo? El que quiera arrancar. Bueno, a ver, a partir del segundo semestre del año pasado hubo una aceleración de la inflación que estaría en un entorno anual del 24, terminó en el 28 y hoy estamos 12 meses previos más o menos en el 34-35%. Así que si miramos junio del año pasado estamos en 24, si miramos diciembre estamos en 28, si miramos marzo estamos más o menos en 35%. Marzo más o menos, ¿cuánto va a cerrar? A nosotros nos cerró en un 3.2. 3.2. Que es un poco menos que febrero, que nos había dado lo pero mismo. Sigue siendo alto. Que el índice. Y, bueno, indudablemente, claro. Y es más, si se mantuviera en ese nivel, el 35 sería algo más que en el resto del año, si sigue repitiendo ese número. Es un piso inflacionario muy alto. En mi opinión, es difícil que baje sustantivamente. ¿Por qué? Bueno, tenemos todavía efecto de la devaluación, tenemos efecto de paritarias, tenemos tarifas públicas, entonces lo único que pareciera poder actuar de contención es la caída en la actividad económica, pero hemos tenido muchos periodos de baja actividad económica y alta inflación en nuestra historia. Es combinable una cosa con otra. Y la tarea del Banco Central restringiendo la cantidad de dinero. Sí. Ahora, esa tarea no está siendo acompañada fiscalmente. Claro. Entonces, a lo largo del año, ¿se va a poder mantener? Bueno, uno dudaría de eso. Bueno, un poco yo redondearía. Rosy, ¿ustedes cómo lo están viendo? No, es que el gobierno, más allá de algunas medidas que toma de forma un tanto culposa, sigue sin explicitar un plan antiinflacionario. Digo, si uno se plantea... El giro ortodoxo, ¿no? Es la parte culposa. Sí, digamos. un giro, exactamente. Digo, suba de tasas, arreglo con Repsol, normalización estadística. Quita de subsidios. Sí, progresiva. Digo, son todos aspectos que uno, si los piensa 6 meses atrás, la verdad que son ida de Moreno, incluso 6 meses atrás, sí, un claro. poco más, que no dejaron de sorprender. El problema es que cuando uno mira, como bien marcaba Jorge, una dinámica inflacionaria que ya se venía acelerando con un fuerte componente en alimentos,
la única respuesta del gobierno es precios cuidados, es control de precios, acuerdo de precios sobre 200 productos. ¿Una vez sirvió algo semejante como congelar precios, acuerdo de precios? Perdón, yo voy al supermercado y los carteles están. O sea, los carteles están. De hecho, la gente se fanatiza cuando no está el producto, entonces lo que hace, agarra, saca la foto, sube al Twitter y denuncia no está el precio cuidado. El tema es si funciona. A ver, todo control de precios, si no viene acompañado de medidas cambiarias y fiscales acordes, puede funcionar en el cortísimo plazo. De hecho, el año pasado, cuando había problemas para cerrar la paritaria, Moreno anunció un acuerdo de precios que no había precios de referencia y, sin embargo, entre febrero y mayo la inflación se desaceleró en alimentos, básicamente supermercados, se desaceleró fuertemente. Es decir, puede funcionar en el corto plazo. Ahora, esa inflación reprimida que no tuvimos en el primer semestre, la tuvimos en el segundo semestre, que empalmó con la devaluación. Pero, una pregunta, probablemente, completando en la experiencia histórica argentina, el momento así de éxito de eso fue acompañando el Plan Austral, que fue acompañado con lo que se llamaba política de ingresos, es decir, acuerdo de salarios, acuerdo de precios, hubo el famoso congelamiento que acompañó al Plan Austral. No solo el acuerdo de precios. Claro, que duró durante un tiempo. Cuando el Plan Austral empezó a trastabillar, un poco coincidiendo con lo que dice Gastón, que la parte de los acuerdos de precios se transformó primero en deslizamiento, administración de precios, bueno, y cuando la macroeconomía estalló, sobrevino la hiperinflación, así que está claro cuál puede ser el efecto. Ahora, no está estrenando el gobierno un acuerdo de precios, lo viene usando desde hace varios años, entonces no es una circunstancia como la del Plan Austral junto con un programa, claro, se le cambia el nombre, pero se lo extiende. Ahora, que hay gente, consumidores me refiero, que se benefician y, como dice Gastón, estén mirando y está bueno que lo hagan y demás, bueno, mientras esto tenga racionalidad y el gobierno lo acompañe con otra cosa, bueno, uno no tiene por qué ponerse en la vereda de enfrente de que las salchichas, los fideos y demás tengan un precio conocido en el mercado y la gente lo pueda comprar. Ahora, en el medio del poder adquisitivo la gente lo va perdiendo, es minuto a minuto, se diluye, los 100 pesos cada vez duran menos, es una cosa impresionante. ¿Se puede ahorrar? ¿Cómo se puede ahorrar? A ver, va a ser un año complicado en la medida en que los asalariados en particular venían acostumbrados a una dinámica de recomposición salarial en términos reales y de forma más acelerada en dólares 2010, 2011 y más moderadamente 2012, prácticamente nada 2013, y este año claramente, digamos, las presiones del gobierno para cerrar las paritarias básicamente lo que hacen es convalidar una caída del salario real. Digo, uno puede discutir, pero vamos a estar en una inflación promedio anual en torno al 35 y las paritarias, si bien todavía quedan bastante por cerrarse, están en torno al 30%, es decir, vamos a un año de caída del salario real significativa. Es decir, en ese contexto la posibilidad de ahorrar requiere, digamos, esfuerzos más complejos. Yo creo que en los años previos esta sensación ficticia de bonanza que uno, digo, es difícil cuestionar porque en los momentos de bonanza todos están muy entretenidos, pero de cuando consumo, fundamentalmente. sí, es con un fuerte componente en el consumo. En 2010-2011 el salario en dólares subió al 20% anual. Obviamente el poder de compra en términos de autos, de electrodomésticos creció muchísimo. Lo que hicimos fue adelantar consumo del futuro y ahora estamos en la situación en la cual la inercia nos juega en sentido contrario, con lo cual yo creo que este año sí hay un incentivo por el lado de las tasas de interés. Son al menos algo menos negativas en términos reales, es decir, no pierden tanto contra la inflación y al menos pueden ser un canal o un atractivo para alguien que tiene o que está dudando entre hacer un gasto o ahorrar, pero digamos, en términos de la disponibilidad de ingresos va a ser un año complicado. Pues es que hace unos días estaba comprando unos materiales para construcción y hablaba con un empleado de una cadena importante y justamente hablábamos de esto, el tema paritarias y más un poco lo que venías contando vos, que había como un acostumbramiento a decir, bueno, no queríamos por el 30, 35, estábamos todos un poco cebados, ¿no? Y me planteaba y dice, bueno, yo sé que este año, me dice, más que pensar en la paritaria estoy pensando en el laburo. Me decía, con mis compañeros estamos hablando de eso. Me dice, creo que este es un año donde, más que si cerraste por el 15 o por el 20, el 25, tenés que estar contento de que tenés laburo. Sí, ¿Lo perciben ustedes? No, es que el sindicalismo argentino tiene una historia en donde hace un equilibrio, pero en ese equilibrio hay una clara privilegio
de la preservación del empleo. A veces hay que bajar un cambio, ¿no? Bueno, digo, no aprieta a empresas en el sentido de decir, bueno, aquí se pierde la fuente de trabajo, etcétera, etcétera, y creo que sigue teniendo testigos muy importantes, y me parece que incluso las paritarias están reflejando eso. Digo, en algún momento alguien hablaba de porcentajes del 40% en enero. Sí, claro. Ese número desapareció de la escena. Claro. Los dirigentes sindicales saben que no pueden ir a ese porcentaje. Los trabajadores saben, bueno, puede ser algunos estén muy atrasados, ¿no? Y me parece que eso va a tender a acomodarse dentro del peligro, entre comillas, macroeconómico que significa tener paritarias con alta inflación. Sí. ¿No? Bueno, estamos por cerrar, hacemos un minuto cada uno con alguna postilla para este año. También no tocamos la parte del crédito, que se está cerrando supuestamente con el Club de París o en breve. Yo tengo una pregunta clave que le escuché a un colega de ustedes. El dólar a 8 pesos, así textual, no resiste más. No, que no si se pone en un minuto a cada uno, si está de acuerdo usted, sería normal. Yo no creo que no resista más. Ahora, hay tensión cambiaria. Bien. Tensión cambiaria significa hay más demanda que oferta. Y hay más demanda estructuralmente hablando. El gobierno, toda la aritmética del dólar es una aritmética de cortísimo plazo, que pasa por adelantar lo de las cerealeras, conseguir algo del lado de YPF, cerrar por otro lado. O sea, vos ya no ves una situación de largo plazo. A veces digo, estamos en uno de esos momentos en que en economía uno se mira la punta de los zapatos, sí, claro, y no el horizonte. Rossi, chiquito. Sí, no, que es el Banco Central está en una contabilidad de almacenero, me entra por acá, tengo que administrar, tengo un trimestre favorable. Yo creo que ayudaría mucho que el gobierno enmarque todas esas decisiones de forma aislada, culposa, como que no las quiera hacer explícita, que las enmarques dentro de un plan antiinflacionario que permita coordinar expectativas, porque este año, digo, más allá del tema salarial, vamos a un año de recesión y probablemente suba el desempleo. Y el gobierno, si no coordina expectativas del sector privado, la verdad que poco ayuda en tratar de morigerar esta dinámica de la actividad y del empleo. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos acá, que no tenemos más tiempo. Les agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Muy ¿No importante. pedimos aumento entonces? No, escúchame, es muy importante. Yo sé que estás muy preocupado. Estuve muy serio, más o menos serio. En la escala del 1 al 10, te vamos a poner un 7.25. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Vamos bien. Nos vemos la próxima semana. Soltando. Si Dios quiere, solo si Dios quiere.